Bueno, aquí tenemos el ejercicio. La pregunta es, hallar la respuesta del cuadripolo RC ante una entrada en escalón, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos el circuito. Este es el circuito en cuestión. Y lo que vamos a hacer es hallar su salida en el tiempo, ¿vale? En el dominio temporal. Para resolver ese ejercicio, he puesto varios pasos que vamos a intentar seguir para pues, tener un cierto criterio a la hora de hacer el problema, ¿vale? Entonces, empezamos con el paso 1. El paso 1 nos dice, lo que vamos a hacer es hallar la función de transferencia del sistema en el dominio temporal. ¿Eso qué es? Es básicamente hallar la ecuación del circuito. Entonces, nosotros tenemos que tener claro una cosa. Vamos a poner aquí objetivo, ¿vale? Objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos este esquema que vamos a intentar seguir en todos los problemas. Entonces, aquí tenemos entrada. Y aquí tenemos salida. ¿Vale? La entrada, ¿qué es? X de t. Y la salida, ¿qué es? Y de t. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la función de transferencia. F de t. Entonces, nosotros siempre vamos a intentar relacionar la entrada con la salida. Y la pregunta es, en este circuito de aquí, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Se ve claro, ¿no? La entrada es U de E y la salida, si queréis, la marcamos aquí. US de T, que esa es la salida. Entonces, tengo que hallar una expresión del circuito que me relacione la entrada con la salida. Entonces, mi objetivo es hallar una expresión que relacione la entrada que hemos llamado U de E de T con la salida que hemos llamado US de T, ¿vale? Entonces, ese es mi objetivo. Entonces, aquí la entrada que va a ser U de E T y aquí va a ser US de T. Muy bien, una vez que tengamos eso claro, empezamos con la expresión. Vemos que esa tensión, ¿vale? Esa tensión de aquí, la tensión de entrada, aquí tenemos la parte positiva y negativa, ¿en qué se consume? Es decir, yo aquí meto una cierta tensión. ¿En qué se consume esa tensión? Pues se consume en la resistencia y en el condensador, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. U de E de T es igual a esa es la tensión que hay en la entrada. Hemos dicho que se consume en la resistencia. ¿Y cuál es la tensión en una resistencia? Por la ley de Ohm, si queréis os la dibujo aquí. La tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, esa es la ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es la tensión que hay en la resistencia? Pues es la intensidad por la resistencia. I T por R. Entonces, esta es la tensión que hay en la resistencia. Más, es decir, esa tensión se consume en la resistencia y, como habíamos dicho, también en el condensador. Pues la tensión del condensador, ¿cuál es? U de S. Pues nada, US de T. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es que aquí yo tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesitamos hallar una expresión. Voy a cambiar de color. Ahí está. Estoy hallando una expresión que relacione U en la entrada con U de la salida. Entonces yo tengo aquí U de entrada y aquí tengo U de salida. Pero es que aquí tengo una intensidad y yo no quiero esa intensidad. Entonces tengo que pensar cómo podría yo poner esa intensidad como o tensión de entrada o como tensión de salida. ¿Vale? Entonces pienso y digo, vale, esa intensidad que recorre la resistencia y el condensador I de T, ¿cuánto vale? Digo, vale, yo sé que la intensidad atraviesa la resistencia, pero también atraviesa el condensador. Y digo, anda, si la intensidad recorre el condensador, eso quiere decir, sabemos que cuando una intensidad recorre un condensador, su expresión es la capacidad del condensador por la derivada de la tensión del condensador, que en este caso, esta tensión es U de S. Pues voy aquí, digo, derivada de US de T partido de dt, ¿vale? Entonces digo, amigo,
Lo he conseguido. ¿Lo veis aquí? He conseguido poner la intensidad como una función de la tensión de salida. Y habré alcanzado mi objetivo. ¿Lo veis? Entonces, resumiendo, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Tengo de aquí, digo, la tensión de entrada en T es igual a la intensidad que hemos dicho que es C por la derivada de la tensión de salida en T partido de dt. Por la resistencia, más la tensión de salida en T. Y efectivamente tenemos una tensión de entrada, una tensión de salida y una tensión de salida. ¿Veis que he conseguido mi objetivo, que es hallar una expresión que relacione U de E con U de S? La tensión de entrada con la tensión de salida. Entonces lo ponemos en limpio. Poniendo eso en limpio es UE de T es igual. Si queréis pongo C por R por derivada de US de T partido de dt más US de T. Y esa es la expresión que estaba buscando. Os la voy a remarcar aquí. Esa es mi expresión. Y con esto habríamos alcanzado el objetivo de este primer paso, hallar la función de transferencia que relacione la entrada con la salida en el dominio temporal. Y os lo he subrayado ahí. Temporal, ¿por qué? Porque mirad aquí. ¿Veis que eso depende del tiempo? ¿Veis que eso depende del tiempo? ¿Veis que eso depende del tiempo? Eso es el dominio temporal. Y ya está. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Os voy a bajar. Siguiente paso dice... No sé por qué eso debería ir arriba. Vale. Ya está arreglado. Dice... Cojo el boli otra vez y dice... Segundo paso. Escribe la función de transferencia del sistema en el dominio complejo. Entonces lo que voy a hacer yo es copiarme esta expresión de aquí. La que acabo de hallar, ¿vale? Me la copio. U de E de T es igual a CR derivada de la tensión de salida en T partido de dt más US de T. Entonces, esta está en el dominio temporal, como hemos dicho. Ahora lo tengo que pasar al dominio complejo. ¿Y cuándo es dominio complejo? Cuando aparece una S. Pues digo, ya está. ¿Cómo lo hago? Aplicando las transformadas de Laplace. Pues aplico las transformadas de Laplace aquí para UE de T y aplico las transformadas de Laplace de todo el término que viene aquí a la derecha, que sería pues la transformada de Laplace de C por R derivada de US en T partido de dt más UST y cierro. Entonces, nosotros debemos saber que la transformada de Laplace de una función, ¿vale? Os lo voy a apuntar aquí a la derecha con un color un poco diferente. La transformada de Laplace de una cierta función, voy a ponerlo minúscula, de una función en t, es tan fácil como hacer la función en s. Es decir, cambio esa t por una s. ¿Vale? Y generalmente las letras en mayúsculas se usa para una vez que haya hecho la transformada, ¿vale? Cuando la función no tiene todavía la transformada se pone en minúscula. Veis que la f está en minúscula. Cuando ya he hecho la transformada pongo la mayúscula. Entonces, ¿esto para qué sirve? Aquí mismo voy a aplicar lo que acabo de ver, ¿no? La transformada de Laplace de UE de t es lo mismo que poner U mayúscula, E, y ahora cambio t por s. Se acabó. Ahora la transformada de Laplace, tengo que hacer la transformada de Laplace de todo esto, ¿vale? ¿Veis que aquí eso es lo mismo que poner, esto es lo mismo que poner transformada de Laplace de C por R d de U S d de t más la transformada de Laplace de U S en t, ¿vale? Pues esto vuelve a ser lo mismo que aquí. La transformada de Laplace de una función es la misma función y cambio la t por s. Entonces, si queréis, empiezo por esa, que es más fácil, y ahora voy a esa, ¿vale? Pues esta segunda sería US de S. Se acabó. ¿Veis qué fácil? Y ahora más. Ahora estoy aquí, haciendo esta transformada. ¿Cuánto es la transformada de Laplace de una función derivada? Pues la transformada de Laplace, os lo pongo en amarillo, de la derivada de una cierta función en el dominio temporal de dt es lo mismo que S por la función en el dominio complejo menos el límite cuando t tiende a 0 de f de t.
¿Y eso qué quiere decir? Este límite cuando t igual a t tiende a 0 de f de t, eso es cuando me habla de condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales son nulas, es decir, el condensador está descargado. Por tanto, todo ese término es 0. Pero a veces, cuando yo empiezo con el ejercicio, puede que el condensador no esté descargado. Por tanto, yo no puedo esquivar ese término. Pero en este caso, el condensador está descargado, ¿vale? Entonces todo ese término se me va. ¿Y qué consigo? Consigo que la transformada de Laplace en este caso sería solamente esta parte. S por la función en S. Pues ya está. Voy aquí y digo. Voy a coger el color azul. Vale, digo. Estoy aquí, ¿vale? Aquí. Transformada de Laplace. Ahora, C y R son constantes, por tanto se copian sin más. C, R. Ahora, tengo una derivada. Y hemos dicho que la derivada me quedaría algo tal que así. S por... Y ahora... U, S, en S. Ya está, se acabó. ¿Veis? Entonces, CR son constantes. Y la S, porque hemos visto aquí que es S por la función. Y en este caso la función, ¿qué es? La tensión de salida. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, esta es la expresión en el dominio complejo. Os lo voy a marcar. Esta es la expresión en el dominio complejo. Si queréis, ya pongo la función de transferencia como tal. Yo os había hablado de que nosotros tenemos una entrada, un bloque que sería función de transferencia y una salida. Eso es entrada, eso es una salida y esta es función de transferencia, f de t. Vale, esa f de t se le llama GS, ¿vale? Entonces, ¿qué es GS? GS siempre es salida partido entrada. En nuestro caso, ¿la salida qué es? US en S. ¿La entrada qué es? UE en S. Si queréis, voy a poner esta expresión de aquí ya con GS, ¿vale? Entonces hemos dicho salida partido entrada. ¿Y cuánto es la salida? Si os fijáis aquí, si saco factor común US, vale, esperad, voy a hacerlo más despacio. Cuando tengáis práctica os va a salir a la primera rápido, pero como estamos empezando vamos a hacerlo más despacio. Si queréis voy a poner US, ahora saco US en S factor común y me quedaría 1 más RCS. Hemos dicho esta US la mantengo, esa UE la paso aquí dividiendo y este 1 más RCS lo paso aquí dividiendo. Entonces, ¿qué consigo? Consigo tener 1 partido RCS más 1 igual a US en S partido UE en S. ¿Lo veis? Este es básicamente despejar para obtener US partido de UE. ¿Y eso que hemos dicho que es? GS, ¿vale? Miradlo aquí. GS es US partido UE. Entonces, esta es la función de transferencia. Os lo voy a marcar aquí también. Perfecto. Y es lo que tenemos aquí en el esquema. ¿Lo veis? GS es lo que acabamos de hallar. Entonces, para hallar la salida, ¿qué nos queda? ¿Veis que la salida es igual a la entrada por GS? GS ya lo tenemos, está aquí. Me queda la entrada, que es XS, que es básicamente el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Escribe la función de transferencia de la entrada en dominio complejo. Pues, ¿qué es la entrada? Me dice que es una entrada a escalón. Pues, una entrada en escalón unitario, matemáticamente, ¿qué es? F de t es igual a 1. Si yo le meto la transformada de Laplace, pues hago la transformada de Laplace de la función f de t. ¿Y eso cuánto es? 1 partido S. Pues ya está. La entrada en dominio complejo es 1 partido S. Se acabó. Ahora acabo de conseguir esta X de S. Y G de S es la que acabo de hallar en el paso anterior. Ahora soy capaz de hallar I de S. ¿Por qué? Paso 4. Porque I de S es la convolución de la entrada por la función de transferencia. ¿Y qué es eso lo de la convolución? Eso suena un poco extraño, ¿no? Básicamente la convolución es la multiplicación. ¿Veis? Ese es el símbolo de la convolución. Cuando yo hago la convolución de la entrada con la función de transferencia es lo mismo que si yo multiplicara la entrada con por la función de transferencia. Entonces, estoy hallando I de S. Y, según mi fórmula, es X de S
por GDS. Y ahora, ¿qué es cada cosa? Pues hombre, XDS es la que acabamos de hallar, está aquí. Nos la había marcado, aquí está. Y ahora tengo que poner GDS. GDS lo habíamos hallado antes, si queréis voy a subir para que veáis. Uy, me he bajado en vez de subir. GDS, ahí está, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Es esto lo que os tengo aquí marcado, ¿vale? Está ahí. Que es 1 partido RCS más 1. Pues me la copio ahí abajo. Voy ahí abajo. Ahí está. 1 partido RCS más 1. Entonces, cuando yo... Esa es una... pues esto, una multiplicación de la entrada por la función de transferencia y me da la salida. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer, ¿cómo puedo resolver eso? Porque yo aquí, yo tengo que resolver esta ecuación de alguna forma. Pues precisamente el paso 5 es donde yo voy a hacer eso. Me dice, si el sistema es de tipo LTI, hago la descomposición de IS en fracciones simples. Esta IS, que me sale todo eso, soy capaz de ponerlo como descomposición en fracciones simples. Y la condición para ello es que sea de tipo LTI. Si no es así, no se puede hacer. ¿Y qué es LTI? Me puede preguntar Abdul, ¿qué es LTI? LTI quiere decir ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Y me podéis decir, espera. Es que a mí no me ha dicho en el ejercicio que es de tipo LTI. Pues bien, si no os dice nada, suponéis que es LTI. Así de fácil. Entonces, yo voy a suponer que es LTI. Y me he copiado esta fórmula aquí al lado para que veáis. IDS, efectivamente, es XS por GDS, que es lo que yo tengo aquí arriba. Es todo eso, ¿vale? Es esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la descomposición en fracciones simples? Es básicamente hacer esto. He intentado que a la izquierda estén los pasos que estamos siguiendo y a la derecha están las fórmulas que vamos a necesitar. Entonces, la descomposición en fracciones simples, como no me va a dar espacio con casi toda seguridad, voy a bajar eso un poco. Vale, ¿qué es la descomposición en fracciones simples? Me voy a copiar esta IS, ¿vale? Me la voy a copiar aquí. IDS es igual a X ds por GDS, y hemos dicho que XDS es 1 partido S y GDS es 1 partido RCS más 1. Entonces, esto, descomponerlo en fracciones simples, es como ponerlo de esta forma. K1 partido S más S1 por, perdonad, más K2 partido S más S2. Y me podéis decir, vamos a ver, Abdul, aquí hay varias cosas. Primero, ¿qué es K1 y K2? La respuesta es, esperad un momento que lo vamos a calcular en el siguiente paso. Y la segunda pregunta, ¿qué es eso lo de S más S1? ¿Qué es eso lo de S más S2? Bien. Pues, vale, y podéis tener una tercera pregunta. ¿Y por qué solamente hay dos términos? O sea, ¿por qué hay dos términos que se suman? ¿Por qué no hay tres, por ejemplo? Pues mirad, si yo tengo un término, dos términos multiplicando, la descomposición evidentemente va a ser dos términos. Si yo hubiese tenido aquí un tercer término que multiplica lo que haya, pues aquí habrá un tercer término, así de fácil. Bien, de alguna forma ese término corresponde a ese término y ese término corresponde a ese término, ¿vale? Bien, una vez que hayamos puesto esto, lo que tenemos que calcular es S1 y S2.